y a los que vayáis a escuchar la grabación después desde casa. El propósito de esta sesión es presentar y obviamente promocionar la participación en el curso de la cartografía del rave que comienza el primer fin de semana de octubre. Decir que para poder participar en la cartografía del rave es necesario haber completado los 2 módulos anteriores llamados Vivir tu diseño y el ABC del rave, que junto con la cartografía del rave completan lo que se llama la formación general en el sistema de diseño humano. Y desafortunadamente, muy desafortunadamente, también supongo que por motivos comerciales, la formación general viene presentada como un paso previo a la formación profesional que se supondría que es la verdadera formación. Y esto ha provocado un gran deterioro en el sistema de diseño humano, en cómo se conoce y en cómo es transmitido. Porque sobre todo yo creo que porque la formación general efectivamente tiende a comprenderse y a presentarse como los pasos previos para una formación profesional. Y claro, no es así, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es más, la formación general se separa del resto como un modo de decir, no es necesario pensar siquiera en hacerse profesional del sistema de diseño humano para beneficiarse de conocerlo al 100% de su potencial en la propia vida cotidiana. Es decir, si fuera por mí, si yo fuera el ministro de Educación de cualquier país, obligaría por ley a que lo más tarde, a los 14 años, cuando se completa la pubertad y comienza la adolescencia, todos los chicos en el colegio tuvieran una noción de la estructura mecánica de lo que es un ser humano, de lo que es la diversidad humana. Es decir, lo que iguala a los seres humanos, la estructura, el hecho de que compartimos la misma estructura genética, la misma estructura biológica, y la diversificación, el modo en el que la diversidad humana cambia en función de cómo cambia la impronta. Para poder realmente formar generaciones de humanas que no tienen prejuicios respecto a lo que significa ser humano. Es decir, una versión desmitificada, desmoralizada de lo que significa ser humano. Y entender que ser humano es algo distinto para cada uno. Entender las premisas fundamentales y que no estén basadas en ningún tipo de supuestos previos, ni religiosos, ni científicos tampoco, ni lo que, se ha venido en llamar ciencia, que a veces, en sus aplicaciones al menos, tiende a ser tanto o más dogmática incluso que algunas religiones. Bueno, igualmente, no me quiero perder en un discurso abstracto y metafísico. La formación general, a mi juicio, después de 28 años de dedicación a tiempo completo a la difusión y a la asimilación del sistema de diseño humano, es que la formación general empieza por vivir tu diseño, porque vivir tu diseño es el único modo de substanciar empíricamente el valor de todo el sistema. ¿Ok?
Y si eres un generador, bueno, Ra siempre dijo que el generador tiene el camino más fácil, más rápido al despertar, a la iluminación. Aunque luego en la práctica no supieran necesariamente cómo sacar provecho de esa facilidad en su predisposición. Pero, por ejemplo, quiero decir que si eres un generador y pillas el mecanismo de tu capacidad de respuesta sacral, básicamente con el curso de vivir tu diseño, te basta y te sobra. Te basta y te sobra en el sentido de que recoges más información de la que necesitas para funcionar en base a tu capacidad de respuesta, que es lo que va a transformar todo para ti. Pero si eres cualquiera de los tipos no sacrales, sobre todo si eres un proyector o si eres un reflector, el curso de vivir tu diseño no te da ni para empezar un proceso de decondicionamiento, ya no de vivir tu diseño. Porque para vivir tu diseño al máximo de su potencial, primero tienes que desaprender todos los hábitos que tu mente adquirió y que te han hecho funcionar durante toda tu vida en esa suerte de piloto automático que son los presupuestos, los supuestos previos de las creencias y de los dogmas. Eso no es una cosa que uno se sacuda así de encima solo porque ahora alguien te explicó 4 mecanismos. Vivir tu diseño requiere un proceso de decondicionamiento, de 7 años de decondicionamiento. Y la formación general no es más que un cúmulo de herramientas, de información que te ayuda en ese proceso de decondicionamiento, que te da unas herramientas en las que apoyarte cada vez que tu mente intenta arrastrarte para funcionar, para seguir arrastrado por los viejos derroteros de siempre. Elucubrando mentalmente como siempre, dejándote arrastrar por las mismas estrategias de compensación de siempre, es decir, volver a caer en las mismas pautas de condicionamiento que han determinado tu vida desde siempre, desde que tienes uso de razón. Porque decondicionarse básicamente significa eso, significa trasladar el puente de mando de la mente racional al lugar que le corresponde dentro del cuerpo y del que nunca debió de salir. Entonces, toda la formación general tiene ese propósito de darle herramientas al individuo para poder transformar su propia conciencia individual. No tiene nada que ver con contarle nada a nadie. Tiene que ver con comprender tu propia manera de filtrar, tu propia predisposición para conectar con la diversidad humana de un cierto modo, de muchas maneras distintas, pero dentro de un cierto arco que está determinado por lo que está sin definir en tu diseño. Porque lo que está sin definir es aquello a través de lo cual conectas con la diversidad. Es decir, los fundamentos del diseño humano, pero los fundamentos con un conocimiento de causa. Saber quiénes son las personas, si tienes, por ejemplo, el plexo solar sin definir. Saber cuáles son las personas en tu vida que definen tus emociones cuando están contigo en tu aura y saber exactamente a través de qué canal las definen. Es decir, de qué circuito, es decir, qué bioquímica te transmiten. Y poder constatarlo por ti mismo cada vez que te encuentras con ello. Es decir, ser condicionado por otros y tener una conciencia clara de ello mientras está ocurriendo y ser tú el que condiciona a otros y tener una conciencia clara de cuándo y a quién y de qué modo les estás condicionando. Eso es lo que es la formación general. Son herramientas que te ayudan a ti a darte cuenta de que estos conocimientos son conocimientos vivos que tú encarnas en tu aura. No es una sopa de letras. No es un recetario muerto de información que te permite hacer predicciones y generalizaciones. No, es algo vivo. Y completar la formación general, por lo menos, completarla conmigo,
hace que tomes conciencia de que estos son conocimientos vivos en tu diseño, porque estoy harto de intentar formar analistas profesionales que claro, no entienden, no saben cómo transmitir. Y no saben cómo transmitir porque los conocimientos que intentan transmitir los llevan acumulados en su mente. No están vivos en su conciencia. No están vivos en su día a día. No sienten lo que dicen. Y claro, de esa manera es muy difícil ser simple en la transmisión. Es muy difícil tocar a nadie con las cosas que dices. Si no hablas de tu propia experiencia personal, si no hablas de algo que sientes y que te has tomado la molestia de examinar, porque decondicionarte a ti mismo es el único modo de testar estos conocimientos. De ver si realmente representan o no algo de valor absoluto, sino cómo te puedes fiar de esos mecanismos. Tienes que sentir los vivos en ti, porque tú tienes esa estructura. Todos tenemos la misma estructura. Es la estructura humana. Por eso se llama el sistema de diseño humano. Entonces, en el Vivir tu Diseño aprendemos, bueno, los 9 centros que pueden dificultar nuestra vida. Y las 4 estrategias de los 4 tipos que nos ayudan a reparar y a reequilibrar cualquier desaguisado, cualquier desequilibrio que hayamos podido sufrir en nuestra vulnerabilidad al entorno desde que nacimos. Muy simple, muy al grano, muy vivencial más que mental. Pero claro, luego la mente no la vas a aparcar, no la sacas de en medio así como así, quiere detalles, quiere preguntas. Bueno, pues el ABC del Reif te explica exactamente cómo funciona esa estructura, la complejidad con la que cada uno de esos centros participa de diferentes circuitos de diferentes frecuencias. Se desatornilla todo el cuerpo gráfico para que veas que no hay nada esotérico, todo es mecánico, todo está conectado con todo, cada cosa tiene su función y todas son lo que son para bien y para mal. Es decir, un sistema mecánico de arriba abajo. Claro, una vez que entiendes el nombre de todo, hay tanta información en cada gráfico, tantas puertas, tantos canales, tantos circuitos, tantos de todo, que es fácil perderse en ese océano de claves y de fórmulas, en ese océano de información, y no saber al final qué hacer con todo lo que pone ahí. Pues ahí es donde entra en juego la cartografía del Reif. La cartografía del Reif es el conjunto de herramientas básicas, para no perderse en ese mar de información y poder gestionar la impronta de cualquier diseño como una síntesis. Como una síntesis. Y esa síntesis se recoge en 4 enfoques. 4 enfoques. Y esos 4 enfoques son muy fáciles y muy lógicos. Es decir, ¿qué hace a un ser humano distinto de otro? ¿En qué es lo que crea la impronta individual de un diseño? ¿Y qué es lo que importa en esa impronta? Es decir, importante saber separar la paja del grano. Aquí tenemos el diseño de un individuo en toda su complejidad, con todos los elementos. Y evidentemente, todo tiene su importancia, pero unas cosas importan más que otras. Y esto es un ejercicio que yo me acostumbré a hacer desde el principio. Es decir, quitar todas las puertas, los medios canales y dejar solamente los canales que están definidos, los canales que dan definición a los centros, porque básicamente esto es el esqueleto. Este es el esqueleto del aura de este individuo. Vaya, se me ha quedado la presentación en inglés. La había traducido al español y os lo voy a subir en un periquete que decimos los españoles. A ver. No, si es este el que traduje.
Ya. A ver. Bueno, intento y error. ¿Qué le vamos a dar? Pero sí está. Ok, este es. ¿Qué le damos? Bueno, el esqueleto, ¿vale? Y en ese esqueleto, lo que vemos para empezar, por ejemplo, es qué tipo de definición es. En este caso, como todos los canales que están coloreados están conectados con los demás entre sí, a eso se le llama una definición simple. ¿Ok? Una definición simple, cualquier definición simple. Hay muchos tipos de definición simple. Un 35% de seres humanos tienen una definición simple. Pero las definiciones simples pueden ser muy distintas a este. En este caso concreto, veremos que se trata de una definición simple que combina ciertos elementos. ¿Ok? Pero se puede, es decir, es una definición simple formada por 4 canales. Pero se puede ser una definición simple formada por 3 canales, o por 2, o por 1 solo, o por 5 o 6. ¿Ok? Y siempre nos va a dar un equilibrio de fuerzas diferente. Aunque todas las definiciones simples al final van a tener algo en común que no comparten con las llamadas definiciones partidas. ¿Ok? La definición puede estar partida en 2 áreas de definición que no conectan entre sí. Se llaman definición doble partida. O en 3, definición triple partida. O en 4 incluso, definición cuádruple partida. ¿Ok? Y en todos esos casos, es una forma diferente, que origina, por lo tanto, una psique, es una estructura diferente, que tiene que resonar también de manera diferente en la psique que es característica de ese tipo de definición. Es decir, igual que todas las definiciones simples tienen algo en común, tienen muchas cosas en común en sus actitudes, en su mentalidad. Todas las definiciones dobles partidas tienen cosas en común, y las triples y las cuádruples. ¿Ok? Independientemente de que los canales que estén definidos, que sean 1, 2, 3 o 4, y que sean todos del mismo grupo de circuitos, o que sean, como este caso, de circuitos diferentes. ¿Ok? Aquí tenemos a alguien que tiene un canal colectivo, es decir, un canal a través del cual tiene el deseo de compartir, y vemos que en esta estructura es el deseo de compartir su identidad, la identidad. En todo lo demás no le mueve el deseo de compartir. No tiene el deseo de compartir las emociones en la intimidad. No necesariamente. No del modo impersonal con el que se comparte el deseo. Porque el 59.6 y el 54.32 no los mueve el deseo. Los mueve la necesidad de apoyo, de apoyar y de ser apoyado. Premisas muy diferentes. Y vemos que tiene otro canal que no tiene nada que ver ni con compartir el deseo ni con la necesidad de apoyo, sino con potenciarse a sí mismo a través del saber. Es decir, en el momento en el que este individuo intenta procesar quién es a través de la mente, tiene un guirigay entre compartir y desear y necesitar y potenciar y saber o no saber, que no hay Dios que se aclare, que no hay manera de que se aclare consigo mismo, con los demás. Mal que bien va a hacer lo mejor que pueda. Consigo mismo es con quien peor lo va a llevar. El caos interno, el caos mental. Una persona diseñada para la claridad, para la sencillez, perdido en la ansiedad y el caos mental, por querer conjugar mentalmente cosas tan difíciles de conjugar como la necesidad y el deseo. Y luego combinarlas nada más y nada menos que con el saber. ¡Wow!
Wow, y todo eso agitado por una coctelera emocional, que es lo que mueve a cualquiera que tenga el plexo solar definido, y más si lo tiene conectado al sacral, al bazo y a la raíz. ¡Wow! Cuando se suelta esta bestia. Y claro, más tarde o más temprano es una cuestión de tiempo que el plexo solar se exprese de manera catártica. Entonces lo que aprendemos aquí es a conjugar, a ver cómo se conjuga la fuerza vital, no solo por el número de canales que cada individuo tiene en según qué grupo de circuitos, sino también por el peso de los centros definidos a través de ese canal. Por ejemplo, en este caso está claro que el contrapeso, el contrapunto, el punto más grave de este diseño, está en los canales tribales, no solamente porque son dos, sino sobre todo porque uno de ellos es el que define, además del tipo, que también lo definen otros canales, define la autoridad interna. ¿Ok? Tenemos 4 canales definidos, integrados en una definición simple, y tenemos que 3 de esos canales, 3, ni más ni menos, 3 canales distintos definen el centro sacral. Obviamente, este individuo es un generador, pero ¿es un generador de qué? Porque genera diferentes cosas al mismo tiempo. Genera poder a través del canal 3457, genera la excitación del descubrimiento a través de su deseo de compartir su identidad humana con otros, pero sobre todo genera intimidad. Y generando esa intimidad genera la necesidad de aparejarse, la necesidad de ser el algo de alguien, el novio de alguien, el primo de alguien, el amigo de alguien. Al fin y al cabo, la puerta 59 es la puerta de la identidad sexual. Es decir, que aquí tenemos a alguien para quien es más importante definir su identidad de género que su identidad humana. Quiere decir que cómo proyecta su identidad humana y cómo comparte su identidad humana con los demás depende por completo de cómo establece el vínculo con el otro a partir de su identidad de género. Es decir, si es hombre o si es mujer, es la premisa más fundamental. Y luego, en función de eso, el deseo de compartir mi identidad de esta manera o de otra en función de dónde, cuándo y con quién me toca tratar en ese escenario social que es el escenario del apareamiento. Al fin y al cabo, el 59.6 es uno de los 3 canales sociales, ¿no es verdad? Entonces, de ver que, bueno, hay diferentes centros que definen el centro sacral, pero hay uno de ellos que es el que manda, que es el que tiene que mandar. Es más, si está claro que el que manda es el que manda, entonces no va a haber nunca ningún problema con compartir su identidad. Y ningún problema con autopotenciarse a sí misma en todos los casos. Pero en el momento en el que la necesidad de la intimidad se supedita a, qué sé yo, la sincronicidad del 2946 o a la autopotenciación del canal de poder. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo que el canal 59.6 tenga el efecto de un disparo que sale por la culata. Es decir, en el momento en el que no se da tiempo a las emociones para desarrollar la suficiente claridad acerca de con quién, a quién necesita y qué necesita por encima de lo que desea. Por encima de lo que desea. ¿Ok?
Ese es el momento en el que el conflicto entre lo que desea y lo que necesita es inevitable. Es inevitable. Es anteponiendo lo que necesita en todos los casos, ¿ok? Que garantiza su estabilidad y la buena suerte de que sus deseos se cumplan siempre que sea posible. Siempre que sea posible. Pero no vamos a poner en juego lo necesario y lo elemental para intentar lo imposible. No es necesario sacrificarse hasta ese punto en el nombre de nada, en el nombre del amor, en el nombre de la intimidad, en el nombre de la pareja, en el nombre de los hijos, en el nombre de la familia, en el nombre de todas esas grandes palabras, los sacrificios que este individuo va a estar dispuesto a hacer antes de ocuparse de sí mismo, pensar en quién es para sí mismo y no anteponer quién es para los demás a cualquier otra consideración. Es decir, que de la definición, una vez que tenemos una conciencia clara de cuál es la fuerza vital, qué es lo que está definido, lo que tenemos es el tipo, y el tipo nos da la configuración holística del aura. ¿Cómo va a funcionar el aura? Y la estrategia de defensa. Es decir, la estrategia de defensa que te asegura que vas a poder gestionar tu vulnerabilidad desde la sabiduría. Es decir, que tus centros abiertos, la vulnerabilidad natural de tus centros abiertos no tienen por qué presuponer ya una condena al sufrimiento, un sucumbir a las fuerzas del condicionamiento, porque tu estrategia te permite salirle al encuentro de las fuerzas condicionantes de un modo diferente en el que tu estrategia hace como de contrafuerza y equilibra la tendencia de tu mente en piloto automático a arrastrarte a identificarte con lo que no eres, con aquello que los demás definen y siempre han definido en ti. Como dije antes, todo esto no tiene ningún otro propósito que ayudarte a completar ese proceso de decondicionamiento que dura y que necesita 7 años y que no se puede acelerar, Es algo que tiene que penetrar en tu vida cotidiana, hasta que en tu vida cotidiana te encuentres ya tan cómodo que no hay un solo pensamiento en ti que quisiera cambiar nada, porque ya todo es como debería de ser, y sobre todo, tú eres como deberías de ser, porque ves, cada vez que quieres cambiar algo fuera es porque quieres cambiar algo dentro de ti, y si quieres cambiar algo en ti es porque no te has entendido bien todavía. Pues, el mundo, la vida, no es perfecta hasta que no ves la perfección en ti. Y cuando digo la perfección en ti, no digo tu idea de perfección, digo de perfección, sino la perfección de tu indefensión, la perfección de tu vulnerabilidad, la perfección de tus limitaciones, la perfección de tu potencial, que se desarrollará siempre condicionado por unas circunstancias que no eliges, que no controlas, que solo habitas, de las cuales participas, pero que, como todo en la vida, se escapa a tu control. Lo único que algunos de nosotros tenemos la capacidad de controlar es a nosotros mismos. El ego es precisamente eso, la fuerza de voluntad. Pero aquellos que lo tenemos definido sabemos muy bien que controlar requiere esfuerzo y sacrificio, y ninguno de nosotros es tan tonto como para controlar por nada, controlar para nada, controlar solo por miedo. Bueno, si vives asustado, que es lo que me ocurría a mí antes de los 30 años, por muy definido que tengas el ego, el miedo puede ser paralizante. Pero el diseño humano, la información del diseño humano es precisamente para liberar la mente, liberar la personalidad de esa fobia de creer que tú eres responsable de lo que pasa en la vida,
de lo que pasa en tu vida, que tú eres responsable de quién eres, como si tú hubieras elegido ser así o así o así o así, como si no hubieras sido como eres desde el mismo día en el que llegaste al mundo. Pues día sí, día también, después de 7 años, te das cuenta de todos los supuestos, los falsos supuestos, a través de los cuales aprendiste a verte a ti mismo de un modo completamente distorsionado. Lo poco, hasta qué punto has dado por supuesto lo que podían ser tus propios atributos. Y dándolos por supuesto, usarlos para beneficio de otros, porque para tu propio beneficio nunca supiste hacerlo. Es bien chocante constatar estas verdades elementales acerca de ti mismo día sí y día también, y que no haya un terapeuta o un médico diciéndote esto es así, esto es así. No, 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 tú, el mapa, tú y tus propios ojos, tú y tu aura, tú y la observación empírica de lo que ocurre en tu vida, lo que ocurre a tu alrededor. ¡Wow! Eso sí que es un viaje. Porque eso es lo que hace que estos sean conocimientos vivos en ti, que transforman tu modo de verte y tu modo de ver. Y cuando este milagro, porque es una especie de milagro, se produce en tu vida, en tu manera de ver, entonces considerar el valor de quizás dedicarte profesional a transmitirle esto a otros, bueno, puede que sea buena idea. Pero hacerlo antes de haber completado este proceso por uno mismo, a mí siempre me hace levantar la ceja, siempre me hace sospechar de, bueno, el no ser es el no ser y al final. Pero yo soy alguien que siempre ha intentado informar a los que se inician en el diseño humano conmigo de la importancia de no correr demasiado, de la importancia de poner en práctica lo que has entendido, de verlo en tu propia vida más que de la prisa por ir a convencer a nadie de nada, de ir a contarle nada a nadie, porque a estas alturas de la información, aunque hayáis completado la formación general, ningún ser humano está en condiciones de ir a transmitírselo a otros, aunque seas tan bueno como yo, ¿ok? Yo hice mis primeras 2 lecturas al día siguiente de mi curso de 5 días. Yo soy muy osado, yo ya me dedicaba a la astrología y estaba en pleno... Lo había entendido, era muy simple todo, además, ¿ok? Pero luego, cuando empecé realmente a comprender las implicaciones, ¡wow! A medida cuando además seguí haciendo cursos con RAS sin parar ya, pues en los primeros tiempos yo soltaba rollos de 3 y 4 horas, era unos tostones mentales porque no tenía capacidad de distinguir los árboles del bosque. Es decir, la capacidad de síntesis me la he tenido que currar. Claro que Ra la enseñaba desde el principio y era una maravilla vérselo hacer a él. Claro, pues ahora yo, claro, lo sé hacer. Al principio no sabía. Y nadie. Hay gente que tiene un don más natural que otros, pero nadie a estas alturas está realmente capacitado para transmitir esto a otros con sencillez y con profundidad al mismo tiempo, sin correr el riesgo de ser malinterpretado, de distorsionar, de omitir elementos clave. No se trata de comunicar nada a nadie, se trata de sentirlo. Se trata de tener una percepción clara del valor empírico de esta información. Se trata de ver si efectivamente tienes el plexo solar sin definir, y efectivamente todos esos amigos que tienes que son emocionales, efectivamente son los que te ponen nervioso solo con estar a tu lado. Nervioso para bien, nervioso para mal, pero nervioso. O si tienes el bazo sin definir. Si esos amigos que tienen el bazo definido efectivamente son las personas con las que te hacen sentir protegido, seguro, a salvo, cómodo, que les importas.
Y de verlo con detalle, con todo lujo de detalles. Y de ver los detalles sin perderte en ese océano de detalles, sabiendo preservar la estructura. ¡Wow! ¡Wow! Luego, el tiempo hace milagros cuando aprendes a recordar esas fórmulas básicas, la definición, el tipo, la autoridad. Ok, porque ese es el siguiente enfoque. Ok, es decir, ¿qué tipo es y cuál es la autoridad? Es decir, ¿es un manifestador que está hecho para informar de manera espontánea o es como yo, un manifestador emocional que necesita tener paciencia y esperar por la claridad emocional antes de informar de lo que es la posibilidad de una crisis? O es un manifestador que tiene que simplemente esperar a sentir la mordedura tajante de algo, de una necesidad material que se impone. Es decir, alguien que espera necesitar hacer algo para hacerlo y cuando necesita hacerlo lo hace y no hay nada que le pueda impedir hacerlo porque necesita hacerlo. Pero hasta que no necesita hacerlo tampoco sabe necesariamente qué hacer. Informar acerca de lo que uno necesita es pedir ayuda, es pedir colaboración, es arriesgarse a que a uno le rechacen. Bueno, es todo lo que un manifestador tiene que afrontar. Entonces, ¿cuál es la fuente de autoridad interna? Es como el 50% de la humanidad emocional, como lo soy yo, y antes de informar necesita explorar los extremos de su ola emocional para después esperar por la claridad como único elemento que le puede dar ecuanimidad. Es decir, de saber ver las cosas sin estar a favor de o en contra de, en función de el estado de ánimo y de cómo el estado de ánimo puede distorsionar la percepción que tiene de las cosas en función de que perciba lo uno como conveniente o lo otro como inconveniente, a título personal. No voy obviamente a ponerme ahora a hablar de nada y de todo esto porque lo que quiero decir es que en el curso de la cartografía, cada uno de estos enfoques va a recibir su propio tiempo, cuando hago este curso en vivo, por ejemplo, pues dedico un día entero, quiere decir, son 4 sesiones de audio de 90 minutos, dedicadas solamente a las diferentes formas de autoridad interna, y lo mismo dedicado a los diferentes tipos de definición, quiero decir que hay un montón de información específica para ver cómo cada uno de estos 4 enfoques, contiene una diversidad de variaciones. Por ejemplo, el siguiente enfoque, el 4º enfoque es el perfil. Y el perfil en realidad es como un paraguas que cubre y que integra o que está presente, si queréis, en los otros 3, porque el perfil es lo que integra el rojo con el negro. El perfil es lo que puentea el diseño con la personalidad. Y claro, es lo mismo, quiere decir, sin el diseño y sin la personalidad, sin el rojo y sin el negro, no tenemos definición. Sin definición no tenemos tipo. Sin definición no tenemos autoridad interna. Por eso si eres un reflector que no tienes definición, no tienes autoridad interna. Por eso si eres un proyector mental, aunque tengas definición en tus centros mentales, no tienes autoridad interna, porque la autoridad interna tiene que ser la definición de uno de los centros que están por
debajo de la garganta, porque la autoridad interna proviene del cuerpo. Pero proviene del rojo y del negro, del cuerpo-mente en este sentido, que no es algo que nosotros podamos percibir por separado. Nosotros solo percibimos nuestro ser en estado de vigilia, ¿ok? En estado onírico, simplemente la personalidad no está presente. No sabemos qué ocurre en nuestros sueños, ni por qué ocurre lo que ocurre, ni qué determina que ocurra lo que ocurra en nuestros sueños. Solo cuando nos despertamos en la mañana tomamos conciencia de nuevo de ser el pasajero de un vehículo en el que las cosas se manifiestan de un cierto modo, con una cierta sintomatología que a través del sistema de diseño humano es perfectamente descriptible, es perfectamente predecible. Y esto es algo increíble. Poder contemplar y describir la naturaleza humana de un modo desprejuiciado y partiendo de la base de que cualquier combinación de diseño que estés analizando siempre es lo que es para bien y para mal. Por lo tanto, que no hay un diseño que sea mejor que otros. Hay diseños que son más normales porque hay más personas que son portadoras de diseños parecidos y el hecho de que sean normales los hace psicológicamente más fáciles, si queréis. Pero yo diría que lo normal y lo fácil no es necesariamente siempre lo mejor, porque todo es dual y todo es lo que es, para bien y para mal. Entonces, esto es lo que es la cartografía del Rave. Es aprender lo que es cada uno de esos 4 enfoques per se como una herramienta de análisis, una herramienta de síntesis que puedes usar en cualquier diseño, ¿ok? Pero luego, sobre todo, el saber conjugar esos 4 enfoques a la vez, ¿ok? Entonces, en el curso, lo que vamos a aprender primero es cada uno de los enfoques, ¿ok? Y luego ya, cuando los hayamos visto todos, pues al final vemos, ¿ok?, cómo se conjugan todos ellos a la vez y cómo, bueno, pues crean una estructura humana, un chasis humano, un esqueleto humano fundamental que te hace comprender la naturaleza de cualquier otro ser humano, saber cómo tratar correctamente con esa persona y no crear, sin que se cree un problema, no importa cuáles sean las diferencias. Y partir de la base de que todos somos únicos y por lo tanto diferentes, y en lugar de pelearnos en base a las diferencias, dando por supuesto que lo bueno es lo que tenemos en común, hasta que se demuestra lo contrario, que no somos tan comunes como nos pensábamos, y entonces nos encontramos con diferencias con las que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo gestionar. Eso es lo que el diseño humano plantea. Parte del otro lado, de que somos diferentes. Toma una conciencia clara de en qué somos diferentes y respeta la diferencia del otro. Y sobre todo, respeta la tuya. Porque aunque la del otro no la conozcas, la tuya sí la conoces y al final es de tu propia unicidad de la que eres responsable, no de la de los demás. Y entonces, bueno, yo acabo el curso de la cartografía con lo que se llama la cruz de la vida, ¿ok? Es decir, más allá del currículo habitual, no se trata de las cruces de encarnación, sino de algo más sustancial todavía, de la cruz de la vida, que es una especie de encrucijada interna en nuestra psique, y que consiste en algo tan simple como el sol por arriba, la tierra bajo nuestros pies, el nodo sur por detrás y el nodo norte por delante. Esa es la encrucijada de nuestra geometría individual. Desde el mismo instante en el que llegamos al mundo, ¿ok?, somos una versión del sol, el yo soy, ¿ok?, y una versión de la tierra. El sol y la tierra son nuestro eje vertical, el yo soy.
Y el nodo sur es de donde viene lo que yo soy. Y el nodo norte es a dónde va lo que yo soy. Es decir, es la trayectoria evolutiva de lo que yo soy y de aquello de lo que yo soy consciente de ser. Esta es la cruz de la vida. Y esa cruz de la vida, veis, no es una abstracción, sino que tiene una estructura orgánica en el diseño, en todos los diseños. Solo hace falta saber verla. El sol y la tierra están aquí, son una polaridad en el mandala, y los nodos de la luna están aquí. Y lo mismo se reproduce en el ámbito del diseño. Y todo ello se integra a través del monopolo magnético. Lo vemos aquí como el monopolo magnético es el elemento integrador del negro, del cristal de personalidad y del rojo, del cristal de diseño. Ponedle todo esto, lo vestís de la definición, ok, y tenemos un generador emocional con una definición, como hemos visto, compleja, tribal, colectiva, individual, con un perfil 3-6, ok, en una trayectoria en la que vemos que todo el desafío está en aprender a integrar el ego. Aprender a gestionar la fuerza de voluntad con sabiduría. Con sabiduría, porque ahí está la gran trampa de este diseño, que siendo alguien tan diseñado para generar y para ser un generador, su sol de personalidad está en uno de los 3 canales manifestados. Quiere decir, a todos los generadores les condicionan para ser y funcionar como manifestadores. Este es alguien que inicia la materialización de lo que necesita la familia, de lo que necesitan aquellos que dependen de él. Es decir, este es alguien que es un esclavo de la familia, un esclavo de las personas que ama, un esclavo de la tradición y del modo en el que la tradición le obliga a ser el proveedor, el gran hombre que no necesita nada y al que los demás necesitan, el gran héroe, es decir, el gran frustrado. ¿Entended? Esto, que sea el gran frustrado no significa que no pueda ser el gran millonario, que tiene mucho más de lo que necesita, que sabe proveer para las necesidades de todos aquellos que lo necesitan, pero que no sabe necesariamente cómo hallar satisfacción en el hecho de levantarse por la mañana y dedicarse a ser quien es para sí mismo. A ser quien es para sí mismo. A vivir como un generador, a vivir generando. No a vivir sacrificándose, haciendo esfuerzos y sacrificios innecesarios para demostrar su valor, que es, bueno, el agujero negro de cualquiera que tenga el centro del corazón sin definir, pero tanto más si tiene ahí su sol de personalidad que representa el 70% de quien uno cree ser conscientemente, y el nodo norte, que es básicamente donde uno cree ir conscientemente. Wow. A competir por el control. Bueno, en realidad los contenidos del curso son siempre los... Disculpad un momento, voy a encender una luz aquí. Los contenidos del curso van a ser los mismos de siempre, solo que en lugar de dedicar los 8 días de curso, que solía dedicar como mínimo, a veces 10, a enseñar la cartografía del Rave, los participantes en el curso van a tener acceso a esos 10 días de información en un formato pregrabado, al que irán teniendo acceso cada sábado.
Ok, cada sábado reciben un mensaje de mi oficina con el link para descargar los archivos correspondientes a esa semana. Y luego tienen hasta el jueves, no, el miércoles creo, de la semana siguiente para escuchar esos tracks y luego asistir al encuentro en vivo conmigo. Ok, reciben otro link para reunirse conmigo en el aula y formular todas las preguntas que les haya podido inspirar la información que han recibido. Ok, porque he encontrado que esta forma de trabajar con el curso de Vivir tu Diseño XXL que hice pues ahora, entre la primavera y el verano, me ha resultado tan profundamente satisfactorio que he decidido de hacer así toda la formación general. No pude hacerlo por una cuestión de agenda con el ABC del Rave, pero me gustaría también en algún momento hacer el ABC del Rave en ese formato, porque encuentro que entre las preguntas que el curso inspira en los estudiantes y mi capacidad de responderlas con profundidad y con sencillez a través de su propio ejemplo personal, salen cosas que me parecen fabulosas y muy enriquecedoras y que evidentemente representan algo que tiene un valor en el proceso de transformación de la conciencia de aquellos que están compartiendo ese viaje conmigo. Y bueno, entonces he decidido hacer este curso de este modo, solo que veréis, tengo que advertiros que pues algunos sábados en el link de descarga tendréis acceso a lo mejor 4 sesiones de 90 minutos cada uno. Quiere decir que igual tendréis que apurar un poco más, mientras que en otros sábados a lo mejor recibís una sola sesión de 90 minutos o 2, es decir, que habrá menos material que escuchar como preparación para llegar a la sesión en vivo conmigo de la semana siguiente y tener la información un poquito asimilada, lo suficientemente asimilada como para tener algo que comentar o algo que preguntar o algo que compartir. Ok. Bueno. Pero eso es básicamente lo que esta edición nueva de la cartografía del Rave va a tener de nuevo y de diferente a todas las que he hecho con anterioridad. ¿Ok? Que la información puramente técnica y puramente teórica ya está pregrabada y la descargáis por adelantado y en vez de recibir todo en un tirón en 8 días, vais a estar accediendo a la información semana tras semana y cada semana vais a tener un encuentro conmigo en el que vais a poder básicamente formular cualquier pregunta mientras tenga algo que ver con vivir vuestro propio diseño y con algo de lo que estamos compartiendo y aprendiendo en ese proceso de la cartografía que vamos a estar compartiendo y obviamente también del ABC del Rave, porque el ABC del Rave construye sobre vivir tu diseño y la cartografía del Rave construye sobre el ABC del Rave. Es todo el mismo cuerpo de conocimientos al final. ¿Ok? Pero se trata de ver cómo, bueno, pues como lo que era muy holístico, muy global, muy simplificado en vivir tu diseño, el tipo, la estrategia y ya está. Bueno, detrás de eso hay toda una estructura mecánica que tiene su lógica, que tiene su funcionamiento y que es fácil de aprender y de identificar y con un poco de práctica también, aprendiendo a usar estos 4 enfoques con una diversidad de ejemplos, que es lo que estaremos haciendo con los diferentes participantes. Al final tampoco es tan complicado mirar un diseño cualquiera y decir, y bueno, pues hacerte una idea bastante clara del tipo de humano, digamos, representado en ese cuerpo gráfico particular. Bueno, pues
hasta aquí. No quiero complicar las cosas más de lo que son. Os invito a todos los presentes a escribirme si tenéis alguna pregunta a este email. A ver. Bueno, sobre todo a los que no estáis presentes y no tenéis oportunidad de hacerlo. Porque a los que estáis presentes, acabo de decidir que, venga, os conecto otra vez la webcam y el micrófono, y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta práctica o de la índole que sea que os gustaría formular antes de despedirnos, pues lo atiendo con mucho gusto. Si no es así, también me lo podéis escribir después a posteriori. ¿Alguien tiene algo que decir, algo que preguntar, algo que...? Todo muy claro, ¿verdad? Bueno, Alok, no, decirte que estoy disfrutando muchísimo el PDF del ABC, que te lo he comprado, y lo estoy disfrutando muchísimo. Qué bueno, me alegro, me alegro. No, ese fue un ABC de lujo que hice en Barcelona hace unos cuantos años. Entonces merece la pena, yo creo. Bueno, si ya tienes el otro, Mariano. Es que el otro lo he leído y me quedo como muy... Queda muy escaso, no sé por qué. Me queda escaso. Pues mira, pues ya has oído a Enrique, tío. Vale, Sí. Brutal. Y el de poligamia y monogamia, bueno, eso es... Ah, sí, que lo has comprado. ¿Lo has escuchado? Qué bueno, ¿no? Es muy bueno. Es el complemento a vivir, otro patch para poner ahí en el vivir. Un buen patch ese, sí. Sí, es un buen patch. ¿Y va a haber algún patch en cartografía o...? Igual no, ¿no? Digo, en la cartografía va a haber algún añadido. Hombre, ¿sabes qué pasa? Depende de quién pregunta y tal, pues surgen cosas que me acuerdo y es como, pero si está esto aquí también, ¿sabes? Sí, ya nos vamos a divertir, Mariano, ya sabes. No, sí. Yo estoy disfrutando, repasando el ABC, lo repaso y cada vez, bueno, yo siempre empiezo desde cero, ¿eh? Ahora me dices que sé de la cartografía y te digo que no sé nada. Ya. Bueno, pues oye, los fundamentos tienen que estar en su sitio. Así que... Exacto. Sí. Bueno. Nada, agradecerte las palabras y la explicación un poco de la cartografía del rave. Ha sido espectacular. Tenías aquí, bueno, estábamos más personas aquí que se han venido a escucharte y me ha interesado mucho y nada, me has dado ya como el empujón definitivo a estudiar, a ponerme las pilas en el ABC, que de alguna forma, ya he leído alguna cosa, pero sí que me interesaría un poco más entrar en profundidad y todo, así que espero que puedas hacer pronto el curso del ABC en formato así online. Y bueno, me he quedado totalmente impresionado. Muchas gracias, de verdad. Mucho gusto. Luisa, tienes el micrófono desconectado, si querías decir algo. Ok, disculpa. Lo mismo para mí. Ha sido muy bueno. Y bueno, voy a esperar por la PC o no sé qué. Bien, bueno. Gracias. Pues me alegro mucho y nada, oye, que disfrutéis de un buen flow en vuestra película. Hasta otra. Gracias. Chao a todos. Chao. Gracias a todos. Chao.